Y tiene que ver, ¿cierto?, la lección del día de hoy con esta pregunta que le hacen los discípulos al Señor, y la pregunta está en el versículo 10. Sabemos que hay una pregunta, porque el versículo 11 comienza diciendo, respondiendo Jesús les dijo, y esa respuesta se debe a una pregunta que hacen los discípulos respecto a por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Esta pregunta se deba tal vez, la causa de esta pregunta se deba, ¿por qué los discípulos preguntan esto? ¿Ah? Después de todas las cosas que han visto, ¿cierto? De todas las maravillas que ellos han visto en el monte de la transfiguración. Tal vez ellos preguntan esto porque acaban de ver a Elías. ¿Ya? Tal vez en su mente, ¿cierto? Todavía a lo mejor, al igual que Pedro y los demás discípulos, ¿cierto? Que sabemos que son eh, Pedro, Jacobo y Juan, todavía están un poco consternados, ¿cierto? Con lo que acaban de ver, que el Señor estaba conversando con Elías y con Moisés. Entonces, dentro de esa consternación, lo que les queda a ellos en su mente, bueno, Elías está aquí. Y a lo mejor eso le hace pensar y decir, ¿por qué dicen los escribas? Hoy se acuerdan de esta enseñanza, seguramente mis hermanos de la sinagoga, porque dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. ¿A qué se debe esto? Y también, ¿cierto? Puede suceder, o como causa de esta pregunta, porque esta es la inquietud en los discípulos, tal vez se deba también, ¿cierto? A que ya que ellos tenían esta enseñanza de la sinagoga, de los escribas, que era necesario que Elías viniera primero, entendían que si Elías ya vino y nosotros lo acabamos de ver en el monte, lo que sucede ahora es el desenlace final de todas las cosas, de todas las enseñanzas eh, que nos dijeron los escribas que van a suceder. ¿Ya? Entonces, seguramente en la mente de los discípulos, ¿cierto?, estaba esta situación de que han visto a Elías, y el otro punto, hermano, es que lo que ellos están esperando son que sucedan las cosas que los escribas enseñaron con respecto a lo que significaba la venida de Elías. Y eso tal vez esté, ¿cierto?, en la causa de la pregunta que hacen los discípulos. Y el Señor le responde, dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero, ¿cierto? Y esto de que Elías viene primero, ¿cierto? Lo enseñaban bien los escribas, y lo enseñaban bien por la referencia, ¿cierto? O por la profecía que está en Malaquías capítulo 4, ¿cierto? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, ¿ya? La Biblia judía termina con Segunda de Reyes. Nosotros terminamos la Biblia en Malaquías. Ahí en Malaquías 4, verso 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esa profecía de Malaquías, ¿cierto? Es la que hace, ¿cierto? Decir a los escribas, ¿cierto?, que Elías viene primero, y esta misma profecía es la que hace contestar al Señor de la misma manera. Elías viene primero, ¿ya? Elías viene. Eh, y entonces, ¿cierto? La segunda parte de la respuesta del Señor es un poco compleja, ¿ya? Es un poco compleja y difícil de explicar. Eh, Porque si usted lee, dice que Elías restaurará todas las cosas. Y lo que nosotros sabemos de Elías, del profeta Elías del Antiguo Testamento, hermano, es que en realidad no restauró mucho, ¿ya? Y si nosotros nos vamos ahora al Elías del Nuevo Testamento, que nosotros sabemos que Juan el Bautista tampoco restauró muchas cosas, ¿ya? Entonces, es complejo, ¿cierto?, la declaración que el Señor hace con respecto a Elías, ¿no?, que restaurará todas las cosas. Y
tal vez, ¿cierto? Ahí pueden haber muchas, eh, podemos decir así, teorías, ¿cierto? Con respecto a qué quiso decir el Señor, ¿cierto? En un sentido, se puede referir al Señor entendiendo el Señor, vamos a irnos a este punto, a esta frase del versículo 11, restaurará todas las cosas, ¿cierto? Y puede que este restaurar todas las cosas el Señor lo esté contestando por una cuestión de que los escribas enseñaban de que Elías iba a restaurar todas las cosas, ¿ya? Lo que no está en la profecía. La profecía, ¿cierto? En la profecía de Malaquías no está la referencia a que Elías va a restaurar todas las cosas, ¿ya? Entonces el Señor, entendiendo la pregunta de los discípulos, el Señor, esta última frase la hace a son de pregunta, ¿ya? A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Algunos dicen que sería en son de pregunta la última parte de lo que contesta el Señor, para, ¿cierto?, hacer el contraste con la enseñanza de los escribas, ¿ya? Recordemos que los judíos, o sea, perdón, los discípulos están preguntando en base a la enseñanza de los escribas, ¿ya? Y el Señor les contesta, Elías viene primero. Y algunos dicen, ¿cierto? Y restaurará todas las cosas, ¿ya? Eso como que el Señor lo dijera en tono de pregunta, ¿ya? Como que lo dijera en tono de pregunta. Otros también, hermano, aseguran, ¿cierto?, de que la respuesta final, la última parte de la respuesta de y restaurará todas las cosas, se refiere eh, a una ironía del Señor nuevamente, ¿cierto?, para los escribas, para la enseñanza de los escribas, para desacreditar, ¿cierto?, la enseñanza de los escribas. El Señor responde de esta manera y remata la parte final con una manera irónica, ¿ah? Que es algo bastante típico, mis hermanos, en el Señor. El Señor en varias oportunidades, mis hermanos, respondió con ironías, ¿cierto? Al acoso, ¿cierto?, que sufría de parte de los fariseos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, que Elías, que nosotros sabemos que el Señor se está refiriendo a Juan el Bautista, no restauró ninguna cosa, ¿ya? Eh, o si restauró algo, ¿cierto? Si restauró algo, es algo menor, no alcanza Elías a cubrir el restaurar todas las cosas. Por eso esta parte, la segunda parte de la respuesta del Señor, no es en sí una declaración, ¿ya? No es en sí una declaración de que Elías o Juan el Bautista van a restaurar todas las cosas, sino que lo que el Señor está colocando en la mente de los discípulos es que está haciendo el contraste. Ellos saben que Juan el Bautista no restauró, ¿cierto?, todas las cosas. Y también sabemos que Elías, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, Elías el profeta, tampoco restauró ninguna cosa, hermano, ¿ah? Él hizo enormidad de milagros, hermano, y sabemos que el gran problema que tenía Elías, ¿cierto?, era la idolatría que existía en el pueblo de Israel, ¿ah? En el Israel del norte, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que Israel se dividió y las 10 tribus que quedaron al norte, mis hermanos, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de la doctrina, ellos quedaron totalmente abandonados. Eh, Debido, ¿cierto?, a que los reyes que quedaron en aquel lugar, mis hermanos, con el miedo de que las personas descendieran a Jerusalén, ellos inventaron sus dioses, inventaron sus sacerdotes, ¿ya? No, ellos nombraron sacerdotes a la pinta de ellos, hicieron distintos tipos de imágenes, hermano, para que el pueblo de Israel, o sea, el Israel del norte, no descendiera a ofrecer sacrificio a Jerusalén y no se quedaran viviendo en Jerusalén. No recuerdo ahora, mis hermanos, pero uno de los buenos reyes que tuvo Judá, es decir, el reino del sur, consiguió que muchos judíos del norte se vinieran a vivir con él, ¿ya? Porque efectivamente, mis hermanos, lo que sucedió en la parte norte de Israel, es decir, en lo que hoy día
o en la época del Nuevo Testamento vendría siendo la zona de Samaria y Galilea, eso quedó totalmente, hermano, usando quedó abandonado, ¿ah? Quedó totalmente abandonado de la mano de Dios. El pueblo, ese pueblo, mis hermanos, esas 10 tribus quedaron totalmente lejos, mis hermanos, de la misericordia de Dios, salvo por los profetas que Dios les envió. Y esos profetas, ¿cierto? Esos profetas, entre ellos estaba Elías. Y por tanto, Elías nunca pudo hacer volver a este reino del norte, mis hermanos, para que se reconciliara con Dios, mis hermanos, nunca lo consiguió, nunca lo logró hacer. Entonces, esta frase de que Elías va a restaurar todas las cosas, les queda grande, ya sea al Elías del Antiguo Testamento o al Elías del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor contesta esto, lo más probable es que el Señor está sacando a colación lo que está en la mente de los discípulos, diciendo, ahora que nosotros vimos a Elías junto contigo en el monte, se van a restaurar todas las cosas. Pero el Señor, mis hermanos, rápidamente, en el versículo 12, le saca, mis hermanos, ese pensamiento de la misión de Elías. ¿Ya? Y vuelvo a insistir en este punto, cuando usted lea la profecía, ¿cierto? Como la leímos recién nosotros de Malaquías, capítulo 4, usted se dará cuenta que Malaquías nos dice que eh, el Elías que viene va a restaurar todas las cosas, sino que lo que está diciendo que Elías, bueno, lo que va a hacer, ¿cierto? Va a hacer que el corazón de los hijos se vuelva a sus padres y que el corazón de los padres se vuelvan a sus hijos. Y eso, mis hermanos, Juan el Bautista lo hizo. Tenemos que pensar, hermano, que nosotros eh, hemos repetido en varias oportunidades, ¿cierto? Lo maravilloso del ministerio de Elías, mis hermanos, de que logró que las multitudes acudieran al Jordán a bautizarse, ¿cierto? Y a arrepentirse de sus pecados. Entonces fue, mis hermanos, la obra de Juan el Bautista fue algo tremendo, que efectivamente queda opacada, hermanos, queda opacada por la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero si hubiera pasado un intervalo, mis hermanos, bastante largo de tiempo eh, entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesucristo, a lo mejor tendríamos en mayor valor lo que hizo Juan. Entonces, Juan, según la enseñanza de los fariseos, de los escribas, es que Elías iba a restaurar todas las cosas. Y el Señor está refutando eso, diciendo no es así, porque si nosotros vamos nuevamente a la profecía de Malaquías, el trabajo de Juan era que el corazón de los padres se volviera a sus hijos y el corazón de los hijos se volviera hacia sus padres. ¿Ya? Entonces, el Señor responde esto en el versículo 12, es decir, dice, más os digo. Por eso el Señor le coloca ese más, es una palabra que sirve para hacer contraste. ¿Ya? Es como ese más nosotros lo podemos reemplazar, ¿cierto?, por un pero y la oración queda tal cual. ¿Ya? Es como que dijera, sin embargo os digo lo siguiente, pero os digo, voy a decir lo siguiente. ¿Ya? No lo que dicen los escribas, que en los escribas estaba este pensamiento de que Elías iba a restaurar todas las cosas. Y me vuelvo al versículo 11 por lo siguiente, hermano, porque recordemos siempre que en la mente de los escribas y en la mente de todos los judíos, ellos esperaban, ¿cierto?, un renacimiento, hermano, de Israel. ¿Ya? Y de hecho, no es coincidencia que los discípulos utilicen, o en la mente de los discípulos esté esta palabra, y el Señor usa esta palabra, restaurará todas las cosas. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los escribas era lo siguiente, cuando llegue Elías, lo que va a hacer Elías va a restaurar todo. Es decir, el territorio de Israel, mis hermanos, que alcanzó, ¿cierto?, del reinado de Salomón, porque en la época de Salomón, mis hermanos, o después de Salomón, el reino de Israel se dividió, el territorio de Israel va a ser restaurado. La gloria de Israel que tuvo con Salomón va a ser restaurada. ¿Cierto? La gloria del templo, la belleza del templo, mis hermanos, el oro y la plata, mis hermanos, si usted lee el libro de los reyes, mis hermanos, y la historia de Salomón, dice que la gente no juntaba mucha plata, ¿ah? El mineral llamado plata, no,
no era muy estimado porque como que no tenía mucho valor, porque abundaba el oro. Todas esas cosas en la mente de los escribas y también en la mente de los discípulos entendían que iba a suceder. Va a llegar Elías y Elías va a restaurar todas las cosas, toda la gloria antigua de Israel, toda la gloria de ese pacto antiguo va a ser restaurado cuando llegue Elías. Y luego que venga Elías, va a llegar el Mesías y eso va a ser el acabose, ¿cierto? El cumplimiento, el desenlace final de todas las cosas. Pero el Señor, mis hermanos, yéndonos al versículo 12, quita ese pensamiento, mis hermanos, y dice, más os digo que Elías ya vino. Ya no piensen, ¿cierto?, que Elías va a venir, sino que Elías ya vino. ¿Ya? Y el Señor lo dice esto, mis hermanos, de manera deliberada, de manera consciente, para decirle a los discípulos, entonces, de que no esperen, sáquense de la cabeza, borren de su mente cualquier referencia a que Elías, ¿cierto? Eh, a que lo que va a hacer Elías tiene que ver con una restauración de tipo material, con una restauración terrenal, sino que Elías ya vino y de alguna manera el trabajo de Elías ya se hizo, ¿cierto? Que es, mis hermanos, la segunda parte de la profecía que está en Malaquías. Dice, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces, el Señor ya había enseñado, ¿cierto? Porque el versículo 13 dice que los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. El Señor ya había enseñado, mis hermanos, que Juan el Bautista era el Elías prometido, ¿cierto? Si nosotros nos vamos aquí a Mateo capítulo 11, a Mateo capítulo 11, en el versículo, podemos leer del 12 en adelante, del 12 al 14, podemos leer y dice, Mateo 11, del 12 al 14, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Señor ya había enseñado esto, de que Juan el Bautista, ¿cierto? De que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. ¿Ah? Entonces, tal vez los discípulos, hermanos, no lo habían entendido bien, o, como decíamos al principio, la visión de Elías en el monte junto con el Señor les trae a la mente a los discípulos la enseñanza que ellos tenían de que Elías tenía que venir primero, pero con el agregado de los escribas que Elías venía a restaurar todas las cosas. ¿Y qué es lo que estaba en la mente de los discípulos? En la restauración material, terrenal, la gloria de Salomón, la gloria, mis hermanos, de la gloria, mis hermanos, del territorio que tenía Israel, mis hermanos, y la proyección, ¿cierto? De acuerdo a la promesa, ¿cierto? Hecha a Abraham con respecto a gran parte de la tierra, ¿cierto? Que Dios le prometió a Israel y que lamentablemente Israel nunca pudo poseer a plenitud. Y el Señor les dice entonces, más yo os digo que ya Elías ya vino. ¿Y por qué vuelvo a insistir en esto? Porque el Señor lo hace para sacar de la mente de los discípulos, para sacar de la mente de los discípulos esta restauración terrenal, sino que entendiendo que el trabajo que Elías hace, ¿cierto? Es un trabajo espiritual, ¿ah? Es un trabajo que tiene que ver que el Elías que viene no es un Elías terrenal, es un Elías que viene a hacer un trabajo espiritual, ¿ya? Y, ¿cierto? Este Elías no reconocido, este Elías no reconocido, hermano amado, en la persona de Juan el Bautista, ¿cierto? Es el que el pueblo de Israel rechazó, ¿ya? El Señor mandó un profeta para preparar el camino, ¿cierto? Para que los corazones de los padres se volvieran a sus hijos y el de sus hijos se volvieran a sus padres, y el pueblo de Israel lo desconoció y hicieron todo lo que quisieron con él, ¿ya? Entonces,
el Señor nuevamente insiste en este punto, hermano, de que si el pueblo de Israel, mis hermanos, tuvo la bendición tan grande de tener al Mesías, de tener a Dios encarnado, si tuvo la bendición tan grande, mis hermanos, de recibir a un profeta que recibía la palabra de Dios y ellos no lo conocieron, eh, de alguna manera ese es el testimonio más grande lamentablemente, contra el pueblo de Israel. ¿Ya? Lamentablemente es una manifestación de la dureza del corazón de Israel, esta situación eh, tan terrible. Eh, y quisiera llegar a este punto, hermano, o sea, lo que de alguna manera Elías está tan asociado con la persona de Cristo, o Juan el Bautista está tan asociado a la persona de Cristo como su hermano, como su precursor, que el mismo Elías o Juan el Bautista, ¿cierto? Encarna sobre su vida, ¿cierto? Lo mismo, es el anticipo de lo mismo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, en la mente del Señor estaba como la siguiente secuencia. Elías vino, fue ignorado, fue desconocido. ¿Ah? Viene ahora, vengo yo que soy el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, y también y también soy desconocido. Elías o Juan el Bautista fue desconocido, yo también. Elías padeció, ¿cierto? Fue rechazado y murió, y el Señor también dice, yo también. Esa es como la secuencia de eventos que está, ¿cierto? En la mente de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, de alguna manera, lo que el Señor vuelve a repetir acá, que algo que está muy, hermano, tiene muy poca, ¿cómo pueden decirlo, hermano? Tiene muy poca aceptación lo que el Señor dice, ¿cierto? Al final del capítulo 16, ¿cierto? Que para ser discípulo del Señor hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, ¿ya? Nuevamente, mis hermanos, si el camino del Mesías es el camino, hermano, de sufrimiento, el camino de aflicción, el camino de pruebas y penas, ¿cierto? Eh, los discípulos de él, en este caso nosotros, mis hermanos, que nos decimos que somos discípulos del Señor, también tenemos que estar dispuestos a sufrir sacrificio, a sufrir reveses, a sufrir, hermano, muchas situaciones conflictivas en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, eh, que también en nosotros, hermano, de alguna manera tenemos que alejarnos un poco de la enseñanza de los escribas, ¿ah? En el sentido, hermano, de que estamos esperando que las cosas buenas sucedan aquí y ahora, ¿ah? O de la enseñanza, hermano, de que a nosotros no nos puede pasar nada malo, o de que, hermano amado, de que hay alguna especie de maldición sobre nosotros. Hermano, si nosotros hemos creído en Cristo, ya no hay ninguna maldición. ¿Ya? La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. El Señor dice que se ha perdonado nuestros pecados y Él se olvida de nuestros pecados, hermano. Ya no hay, hermano, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Así de categórico el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, verso 1. Eh, entonces tenemos este contraste nosotros, y por supuesto que es algo muy humano. Tenemos nuestro cuerpo físico, ¿no? Que se enferma, que envejece, que sufre, ¿cierto? Tenemos nuestra psiquis, ¿ah? Nuestra vida intelectual o psíquica, ¿ya? Donde, hermano, y donde más se sufre muchas veces, ¿cierto? Donde está la angustia, hermano, porque una cosa es el sufrimiento físico, pero otra cosa es el sufrimiento psíquico, ¿cierto? El sufrimiento mental, la depresión,
la angustia, mis hermanos, de saber y pensar a lo mejor, tengo una deuda que no puedo pagar, estoy sin trabajo, estoy en una situación compleja. Eso, mis hermanos, que está tan presente en nosotros, muchas veces nos nubla la vista y impide, mis hermanos, que nosotros contemplemos por fe, ¿cierto?, de que las tristezas y las penas de esta vida no se comparan, hermano amado, con la gloria que vendrá. Y, ¿cierto?, sabiendo, hermano, que el trabajo del Señor es un trabajo de tipo espiritual. Ahora, ese trabajo espiritual que el Señor hace en nuestras vidas, mis hermanos, por supuesto que se refleja en nuestro cuerpo, ¿ah? Y se refleja, mis hermanos, en nuestra psiquis, en nuestra mente. Por supuesto que hay mis hermanos, una manifestación de la nueva vida que Cristo nos da, ¿ya? Pero eso no significa, hermano, que nosotros estemos exentos, ¿cierto?, de pasar pruebas, aflicciones, mis hermanos, y que el mundo físico, y también podemos decir el mundo psíquico que nos rodea, nos afecte, ¿ya? Nosotros, hermanos, estamos, esto, mis hermanos, la alabanza, ¿cierto? Como el himno que cantamos, ¿cierto? Que nuestra barca no va a zozobrar, ¿cierto? No zozobrará, aunque porfíe la dificultad. Ese himno, mis hermanos, es muy verdadero porque nosotros, hermanos, estamos en una barca y ahí estamos en una tormenta. ¿Ah? Y aunque el Señor va al timón de la barca, ¿cierto? Porque dice el coro, ¿cierto? Que Cristo al timón va, ¿cierto? El Señor va al timón, el Señor va en el manejo de la barca aún así es sacudida, ¿ya? Entonces nosotros estamos en esta situación, nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra alma, efectivamente son sacudidas, mis hermanos, por la tormenta de este mundo. Esto es así, ¿ah? O sea, la cosa se mueve. ¿Ah? Me estoy moviendo en este instante, la cosa se mueve. Pero eso a nosotros no nos puede hacer, hermano, eh, olvidar las promesas, no nos puede hacer olvidar la obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros, ¿ya? La oscuridad puede ser tremenda, la tormenta, hermano, se puede mover el barco, mis hermanos, de manera brusca y severa, pero no tenemos que nosotros, hermano, tratar de buscar una interpretación a las cosas desde, mis hermanos, desde el mundo natural, sino que tenemos que buscar una interpretación de las cosas desde el mundo espiritual. Entonces, a mayor ejemplo, hermano, ¿cierto? Tenemos el caso de Job, ¿cierto? La barca de Job se movió, hermano, de una manera tremenda. Él fue azotado, su vida, su salud psíquica y física, mis hermanos, fueron azotadas de manera tremenda, pero el hombre se mantuvo, ¿ah? Por la pura misericordia de Dios, mis hermanos, se mantuvo ese hombre, ¿ya? Por la pura misericordia de Dios, mis hermanos, él se mantuvo porque en todas las cosas que Job dijo, ¿ah? eh, Dios dice que no encontró nada malo en lo que Job dijo, ¿ah? Dios, por supuesto que al final, hermano, corrige algunas cosas de Job, pero Dios le encontró la razón a Job, ¿ah? Entonces, eh, y es complejo, hermano, ¿ah? Es complejo para nosotros entender de todas las cosas que Job dijo, ¿ah? Hay algunas cosas que a lo mejor usted no diría, o que yo tampoco diría, pero Dios se las permitió a Job, ¿ah? Porque Job, mis hermanos, estaba siendo sostenido por Dios. Así también nosotros, hermanos, cuando nuestra barca es sacudida por el viento, por la tempestad, por la oscuridad, por el miedo, por el pavor, mis hermanos, tantas cosas que nos pueden pasar, por la enfermedad, hermanos, tenemos que tener la confianza de que Dios, si estamos en Cristo Jesús, Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros y por tanto no tenemos que tratar de interpretar las cosas, hermanos, según nuestro criterio, sino según el criterio del Espíritu de Dios. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué el hermano dice esto? ¿De dónde sacó esto? Por lo que pensaban los escribas. ¿Qué pensaban los escribas? Los escribas interpretaban la palabra de Dios, ¿cierto? Desde una perspectiva humana. La perspectiva humana era esta: Elías va a llegar y todo se va a arreglar. ¿Mm? Es decir, que ¿qué es lo que pasó? Elías vino, pero a sus ojos, a su mente, a su comprensión, no se arregló nada. Y por tanto, lo que dicen los judíos hasta el día de hoy, que Elías no ha venido. ¿Ya? Y lo mismo dicen de Jesucristo, ¿ah?
dicen que cuando el Mesías venga, dicen los judíos el día de hoy, todas las cosas se van a arreglar. Ustedes dicen que vino Cristo y Cristo no arregló nada. Claro, porque eso es a la vista nuestra, a la vista humana, pero a la vista del Padre, mis hermanos, y en el mundo espiritual, ¿cierto? La cosa es distinta. Ahora, hermano, y usted me dirá, bueno, volvamos un poquito, hermano, a la profecía de Malaquías, ¿no? Y de alguna manera esta volver a la profecía de Malaquías 4, verso 5, nos sirve también para preparar, y lo vuelvo a anticipar, ¿cierto? Cuando lleguemos a los capítulos complejos de Mateo, que tienen que ver con las profecías del Señor con respecto a los últimos tiempos, eh, consideremos lo que pasa acá en Malaquías 4, verso 5, ¿ya? Porque el Señor dijo que Elías ya vino, ¿cierto? Que era Juan el Bautista. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ya? Entonces, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, tiene que llegar Elías. En la mente de muchos escribas, ¿cierto? En la mente de muchos escribas, el problema que tenían ellos era el siguiente. Bueno, si viene Elías y luego viene el día de Jehová grande y terrible, ¿dónde colocamos al Mesías? ¿Ya? ¿En qué rato va a venir el Mesías? ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros sabemos es que Elías ya vino. ¿Ah? Y entonces lo que falta es que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y ahí nosotros podemos, hermano, decir que ese día ya vino, ¿o no? O esperamos que venga. ¿Ah? Es complejo, hermano. ¿Ya? Ya vino el día del Señor, grande y terrible. De alguna manera, ese día del Señor, grande y terrible, ya vino. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos ubicar. ¿Ah? Ese día grande y terrible lo podemos ubicar en la crucifixión de nuestro Señor. Pero para nosotros, ¿cierto? Y para los judíos de aquel tiempo, tal vez podemos decir, bueno, fue algo, no fue tan grande, ¿ya? No fue algo tan grande porque crucifixiones habían a cada rato en aquel momento. Y terrible, bueno, habrá sido terrible, dirán los judíos, ¿cierto? Pero no tanto. Tal vez parece que al que mataron era una persona inocente, pero en este mundo han muerto muchos inocentes. Entonces, pero en un sentido espiritual, la cruz fue un día grande y terrible. Fue un día grande y terrible. ¿Ya? Tanto así, hermano, que el sol se oscureció. Tanto así, mis hermanos, que la muerte fue vencida. No pudo retener al Señor. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿queda un día grande y terrible? ¿Queda un día grande y terrible que suceda? Claro que sí. Queda otro día grande y terrible. Entonces, hago este alcance, hermano, pensando, hermano, en cuando entremos a los capítulos de las profecías de Mateo, que nos vamos a complicar harto, eh, porque hay mucha enseñanza de escriba, ¿no? Lo vamos a decir así. Hay mucha enseñanza de escriba con respecto a eso. Eh, hay, hermano, muchas veces hay una separación. Los hechos proféticos no siempre están unidos en el mismo espacio de tiempo, ¿ya? ¿Cierto? Hay un valle, como se dice en el medio muchas veces, ¿ya? ¿Cierto? Eh, un ejemplo típico de esto, mis hermanos, son las 70 semanas. ¿Ya? Hay un valle, mis hermanos, que muchas veces, mis hermanos, hay cosas que suceden al instante y hay cosas que sucede primero una y luego la otra. ¿Ya? Entonces, nosotros en este instante, mis hermanos, estamos, ya que estamos hablando de las profecías de los tiempos finales, ¿cierto? Estamos en una época, mis hermanos, que como dice el apóstol ahí en los hebreos, que estamos en los posteros tiempos, porque en estos posteros tiempos, dice el apóstol, Dios no habla por el Hijo. Entonces, los postreros tiempos,
están, mis hermanos, o comienzan, ¿cierto? Desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, mis hermanos, hacia adelante, todos son los últimos tiempos. Para nosotros, mis hermanos, desde nuestra perspectiva, se han alargado los últimos tiempos. ¿Ya? Sí, desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva del Señor no se han alargado. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros en los últimos tiempos y nosotros podemos decir que estos últimos tiempos, hermano, tienen que ver con esa situación en que el Señor, como hablábamos la otra vez, el Señor está reinando. Entonces nos encontramos con un ahora, pero todavía no. ¿Ah? Hay una cosa que está sucediendo ahora. En este instante está sucediendo algo, mis hermanos, que se está cumpliendo las profecías. ¿Ah? Hay cosas que están en el libro de Apocalipsis que están cumplidas. ¿Ah? Con respecto, mis hermanos, a la presencia de nuestro Señor en el trono, pues. ¿Ya? Pero hay cosas que todavía no han sucedido. ¿Ya? No está todo cumplido. Entonces estamos en el ahora, pero todavía no. ¿Ya? Entonces, hago este alcance, hermano, porque a veces, y volvemos a este punto, ¿cierto?, de las interpretaciones. Interpretemos, ¿cierto?, lo que nos quiere, de alguna manera, lo que esta respuesta que el Señor le da a sus discípulos es interpreten, ¿cierto?, conforme al Espíritu, ¿ya? No conforme, ¿cierto?, al corazón humano, no conforme al vaivén, ¿cierto?, de la tempestad. Oiga, que estamos siendo invadidos por los romanos, que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, que estamos esperando el cumplimiento de las profecías de que Dios le hizo a Abraham. Perfecto, pero no interpreten con respecto a eso, sino que, porque, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que si nosotros interpretamos con respecto a nuestro propio criterio, cuando sucedan las cosas, nosotros no las vamos a entender, no las vamos a entender. ¿Ah? Y lamentablemente, ese hermano, no vamos a poder degustar esa profecía que el Señor nos ha dado. Entonces, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a los pastores y les dice que en Belén ha nacido, ¿cierto?, el Mesías, les da la siguiente señal, y van a encontrar en un pesebre un niño envuelto en pañales. Esa es la señal del Mesías. ¿Ya? La maravilla grande, mis hermanos, de aquellos pastores, es que ellos creyeron a la voz del ángel. Porque usted, a lo mejor, cualquier judío, si esos pastores no hubieran sido pastores y hubieran sido escribas, y el ángel les dice, van a encontrar al Mesías en un pesebre, ¿cierto?, envuelto en pañales, a lo mejor los escribas no lo hubieran creído. Es decir, pero ¿cómo es posible que el Mesías haya nacido en un pesebre, ¿cierto?, y esté envuelto en pañales? No lo hubieran creído. ¿Ah? Porque en su mente estaba, si llega el Mesías, primero tiene que llegar Elías. Y van a decir, Elías no ha llegado. Y van a decir, pero ¿cómo es posible que el Mesías, ¿cierto?, el ungido de Dios, esté en un pesebre en medio de animales? Y envuelto, ¿qué clase de rey es este que está envuelto en pañales? Entonces, digo esto para que nosotros meditemos lo siguiente. No interpretemos las cosas con nuestro criterio, sino que pidámosle ayuda al Señor y reconozcamos, hermano, que no estamos en capacidad de entender todas las cosas. No estamos en capacidad de entender todas las cosas. No tenemos esa capacidad. ¿Ya? Hay cosas que nos superan, pero aquello en que nosotros nos veamos superados, mis hermanos, apliquemos la fe y confiemos que el Señor, ¿cierto?, está en gobierno de todas las cosas. ¿Ya? Y no sea que nosotros tratando, mis hermanos, de interpretar las cosas a nuestro modo, nos perdamos una bendición, ¿m? Como fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, que recibieron al más grande de todos los profetas, llamado Juan el Bautista, y no lo reconocieron. Y llegó el Hijo de Dios, mis hermanos, el Dios encarnado estuvo en el medio de ellos y no lo conocieron. ¿Y por qué? Por una mala interpretación de la palabra de Dios. Que Dios nos libre de esto. Y a este punto, mis hermanos, y esto es tan complejo, y con esto termino, es tan complejo lo de la interpretación, que si ustedes se dan cuenta, el último versículo, el Señor les dice claramente, ¿ya?, lo de los sufrimientos y padecimientos.
pero los discípulos parece que no lo consideraron mucho, para no decir, ¿cierto? Como dicen los jóvenes, no pescaron mucho esto, que es lo que no consideraron los discípulos. Dice el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Ya? Como que los discípulos, hermanos, se quedaron con esta última parte. Ah, es Juan Elías, es Juan el Bautista. Pero se olvidaron, mis hermanos, que se está diciendo, en la parte final del versículo 12, les dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Ya? Es decir, como que esa parte los discípulos como que no lo tomaron nuevamente, pasó delante de ellos, mis hermanos, una enseñanza tremenda, y los discípulos se quedaron con la otra parte. Se quedaron con la otra parte, hermano, es Juan el Bautista. Ellos resolvieron, los discípulos, podemos decir así, resolvieron su duda intelectual, ¿ya? Pero por resolver esa duda intelectual que ellos tenían, ¿ya? Se les pasó ese detalle de que el Hijo del Hombre, así como Juan el Bautista, también va a padecer, ¿ya? Pero ellos se quedaron con la otra parte. ¿Mm? Y eso, mis hermanos, también es un dato para los que predican, ¿eh? A todos los que están aquí que son predicadores, hermano, no les sorprenda que cuando usted diga una gran verdad de parte de Dios, lo que le están escuchando se van a quedar con la parte más pequeña. Y a esa parte le van a dar más importancia. ¿Ya? Eso no, porque si al Señor le pasó lo mismo, el Señor acaba de decir una tremenda cosa, a mí me va a pasar lo mismo que Juan el Bautista. ¿Y con qué se quedaron los discípulos? Ah, entonces no está hablando que Elías y Juan el Bautista. Con esa parte se quedaron, pero no se quedaron meditando en la otra parte. A Juan le pasó esto, entonces a nuestro maestro también le va a pasar esto. Entonces, nuevamente, hay una enseñanza espiritual que pasa desapercibida. Que Dios nos libre a nosotros. ¿Sabe por qué lo digo en particular a nosotros que somos de la Iglesia Matriz? ¿Cierto? Nosotros tuvimos nuestro pastor y obispo por tantos años y tanta enseñanza nos dio, pero no sea cosa, hermano, que nosotros nos hayamos quedado con la colita de lo que Él nos enseñó, que no hayamos quedado con el detalle, hermano, de hermano, por decirlo así, con el detalle menor, ¿ya? Que Dios nos libre de eso, hermano, sino que Dios no abra la mente y el corazón, hermano, para cuando la palabra de Dios nos hable, podamos, hermano, eh, absorberla en su totalidad, podamos asimilarla, comprenderla, hermano, y poder aplicarla en nuestra vida, ¿ya? Es decir, mis hermanos, el Señor sirvió un plato completo, ¿ya? ¿Cierto? Pero el Señor sirvió un plato completo, mis hermanos, y los discípulos se comieron solamente las verduras. ¿Ah? Es como que el Señor sirvió cazuela, mis hermanos, los discípulos solamente se comieron el pimentón, ¿ah? Y los porotos verdes, y con eso se quedaron. Pero el caldo, mis hermanos, y la presa no se la comieron. Eso también a veces nos pasa a nosotros, hermano. La palabra de Dios nos habla y nos comemos la arveja, el poquito de arroz, y con eso quedamos satisfechos, pero el Señor nos ha servido un tremendo banquete y, y perdemos mucho. ¿Por qué? Porque queremos interpretar las cosas a nuestro antojo, así también como lo hicieron los escribas. Que Dios nos ayude y que Dios nos libre, mis hermanos, cada uno de nosotros, para ser eh, buenos discípulos del Señor. Hermano amado, hasta aquí la enseñanza del estudio bíblico. En esta noche el Señor nos bendiga a todos y le entrego entonces el servicio a nuestro pastor. Rodemil, ¿Sí? una consulta. Lo del día domingo lo aclararon. El viaje a Sí. Batuco, qué va a pasar ahí? Dios les bendiga. Me alegro de la vuelta del hermano Humberto, de la hermana Miriam, lo echábamos de menos. Y que Dios lo dé fuerza, ¿no? Tenemos que orar bastante. Ya les presenté la situación de la lista de oración que tenemos para que Dios haga obra ahí en ese sentido y tengamos una respuesta favorable también de parte del Señor Jesucristo. Dios mío y Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos, agradecemos, Padre mío, la oportunidad de reunirnos en este nuevo año, Señor, en el cual tenemos tanto trabajo y tantas cosas que hacer. Únelos, Padre Santo, en el Espíritu, y que tu gracia y la presencia tuya, Señor, sea
con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas Un noches, gusto de verles a todos.